Bienvenido a Betel. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. Esta semana estuve viajando ya para este lugar, junto con mi hijo, otro hermano que con el carrito nos vino a dejar. Pero todo ha sido una bendición en esta semana y ahora este día domingo terminando con broche de oro, ¿verdad? Este culto ha sido una bendición para muchos de ustedes. Y creo que es que la gracia del Señor nos ha sustentado durante la semana. Y ahora estamos justamente terminando, creo que la iglesia está terminando con un ayuno. Demos un aplauso al Señor, porque la honra, la gloria es para Él. Estamos buscando la misericordia, la gracia de Dios, porque necesitamos en estos tiempos en la que vivimos poder buscar mucho más la presencia de Dios, de tal manera que podamos ver la gloria de Dios, así como el domingo anterior habíamos predicado. Así que el Señor nos bendiga. Tomen asiento, mis amados hermanos. Yo acepto este acto de ponerse de pies en honor a la palabra de Dios, porque realmente la palabra de Dios es viva y eficaz, dice la palabra, ¿no es cierto? Tenemos el respaldo de la palabra en ello. Así que en esta mañana yo quiero presentar este tema que en esta mañana he seleccionado. Y el tema de esta mañana es unidos en la meta, unidos en el propósito. Todos nosotros tenemos un propósito en la vida, ¿verdad? Bueno, algunos hemos nacido, crecido y no nos hemos hecho algún programa de vida. Y eso a veces nos ha hecho que tambaleemos en alguna etapa de nuestra vida porque no hemos hecho un plan de vida. Pero pasados los años, pasado el tiempo, también como personas, pero también como hijos de Dios, nosotros hemos aprendido de que si no nos hemos planificado, si no tenemos metas claras, no sabemos dónde vamos a terminar. Algún hermano decía, apuntamos a la vaca y no pegamos ni al potrero, porque nos disparamos, pero no tenemos en qué medir nuestra vida ni nuestro éxito, porque caminamos a la deriva. Y qué importante en esta mañana, desde la primera vez que prediqué acá, prediqué de la oración de Jesús. Y Él dice, para que tu gloria sea manifestada, ¿no? Y Jesús está orando en su ministerio. Bueno, por varias razones Él había orado. Pero el momento que Él iba a terminar su ministerio aquí en la tierra, Jesús ora por sus discípulos y por los que han de creer en Él después de su muerte. Después inclusive de los discípulos. Y qué importante para nosotros, para la iglesia de estos tiempos, recordar esto para hacerlo vivido, para hacerlo de una manera que podamos ver como un espejo a Jesús orando por nosotros. Para mí no hay cosa más importante, como les decía la vez pasada, el saber que el Dios de la creación, el mismo poderoso a quien cantamos en esta mañana, el mismo Dios soberano, el que es dueño de cielos y tierra,
orando por nosotros, orando por la iglesia, orando por su proyecto de vida, por su proyecto de salvación, orando porque este mundo pueda cumplir el propósito de la venida de Jesús acá a la tierra. El propósito de su muerte en la cruz, porque Él no murió por sus pecados, no murió porque Él quiso hacer un show o manifestar como un Dios, como un hombre grande. Él murió con un objetivo fundamental y claro: restaurar a la humanidad perdida desde Adán y Eva. Restaurar a ese mundo que se perdió en el camino, a esas personas que se perdió en el camino. San Juan capítulo 17, versículo 23, porque la oración es todo el capítulo 17, pero quiero concentrarme en esta mañana, habiendo predicado la vez pasada sobre este tema. Ahora es la continuación y quiero compartir con ustedes este término que Dios utiliza, que Jesús utiliza en su oración. Y Él está diciendo así: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús no está orando por algo que no es muy importante. Jesús no está orando por una acción a medias. Él está diciendo para que sean perfectos en unidad. Esta palabra perfectos incluye la totalidad. No está hablando de que sean unidos en los momentos de crisis, o que puedan buscar unidad cuando están bien, o en momentos solamente difíciles, o en las ciertas etapas de nuestra vida, o en tiempos críticos dentro de la iglesia, cuando de pronto tenemos dificultades de testimonios, cuando tenemos dificultades de cosas que en la naturaleza humana nos ocurre. Sino Él está diciendo, para que mi pueblo manifieste la unidad, esta unidad perfecta en Cristo Jesús. Para que esa unidad sea como la unidad entre Jesús, entre su Padre y con el Espíritu Santo. En el Dios Trino decíamos, ¿no? En una unidad perfecta, pero Dios vino no solamente para demostrar su personalidad, vino a este mundo para demostrar cuál era el propósito. Y esta unidad que Dios el Padre, con su Hijo y el Espíritu Santo, era una sola meta completa. ¿Cuál era esa meta? Él está diciendo claramente en la oración: para que los que están en el mundo, para los que creen en mi nombre, estén unidos en una misma meta, en una misma fórmula, en un mismo sentir. Saben, mis amados hermanos, en la Biblia narra algo que para nosotros en este mundo la hemos utilizado mal. Y algo hermoso que podemos aprender es que esta herramienta que Dios nos dio podemos utilizar para bien o para mal. Vemos una característica en el mundo. Abramos en Génesis capítulo 11, versículo 5. Hay una de las características cuando la gente o las personas queremos unirnos. Hay una característica en el mundo que se utiliza
para ejecutar algo, algún plan que sea importante. Génesis capítulo 11, versículo 5, dice lo siguiente. Una de esas características que es importante hasta el día de hoy y que en ese entonces la historia bíblica narra. Dice en Génesis capítulo 11, versículo 5, dice y 6, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Saben cuál es la historia? Había terminado el diluvio. Y ustedes saben que en el diluvio solamente quedaron muy pocas familias. Noé y los que se salvaron ahí, poquísimos, y animales poquísimos. Pero después que vino el diluvio, la gente empezó a pensar, ahora sí vamos a buscar a Dios. Nosotros vamos a hacer una torre alta. Y empezaron a construir la torre de Babel. ¿Y cuál era el propósito de esa torre? Dijeron, nosotros vamos a alcanzar a Dios y vamos a construir una torre, un edificio, que nos vayamos a encontrar con Dios. No sé cuál habrá sido el pensamiento que Dios estaba tan cerca, ¿no? A lo mejor. No sé cuándo pensaban terminar una torre para encontrarse con Dios, pero la gente se unió en ese pensamiento. Y dice que había un mismo lenguaje. ¿Cuál debería haber sido ese el lenguaje? Yo me supongo que el comentario de la gente era, vamos a llegar a donde Dios está, vamos a vivir con Él, vamos a hacer una casa, vamos a hacer la torre, y vamos a hacer esto, vamos a hacer tal vez una minga, pero nos vamos a unir y vamos a edificar una torre grande. Tenían un mismo lenguaje. Saben, hermanos queridos, en esta vez, este mismo lenguaje y este mismo pensamiento estaba utilizado para bien o para mal. Estaba utilizado en un mal concepto, ¿verdad? ¿Cómo el hombre quería edificar una casa por su fuerza, por su talento, por su sabiduría o no sé qué materiales hubiesen utilizado para llegar a Dios? Pero eso era lo que ellos querían. Pero la Biblia dice que el que quiere llegar a Dios no es a través de sus propias fuerzas ni su propia sabiduría, porque la sabiduría del hombre no alcanza para llegar a Dios. Entonces, claro, estaban unidos, pero estaban unidos en un pensamiento inútil. Así que una de las características que se puede utilizar para mal es un mismo lenguaje. Pero también se puede utilizar esta misma característica para llegar a los pies de Cristo y para hacer su propia voluntad y para construir el reino de los cielos que dejó Jesús empezando con sus discípulos aquí en la tierra. Hermanos, ¿cuánto se dice ahora que es importante la palabra? Si nosotros estamos pensando en términos positivos, nuestra mente va a grabar, ¿verdad? Nuestra mente se va a empoderar de esa palabra y nuestra mente va a empezar a creer, nuestro corazón va a empezar a creer, nuestras fuerzas van a empezar a accionar porque estamos con un pensamiento sano, un pensamiento puro, agradable al Señor, que lo vamos a hacer. Por supuesto, vamos a basarnos en la palabra del Señor para que nuestra vida, nuestro plan sea realmente efectivo y ejecutable. Hermanos amados, entonces es importante el declarar con nuestra boca qué es lo que queremos. Si en estos tiempos en que queremos nosotros
agradar a Dios, estamos pensando coger objetivos claros de la Biblia, el Señor nos va a respaldar. Pero si estamos nosotros uniéndonos o estamos saliendo de esta esfera de pensar en agradar a Dios, también vamos a fracasar. Si estamos nosotros basándonos en nuestras capacidades humanas, queriendo alcanzar a Dios solamente en nuestras posibilidades, a lo mejor vamos a fracasar. Y más que seguro vamos a fracasar, porque los seres humanos y la naturaleza humana es así de débil. Pero saben, amados hermanos, que el creer en Jesucristo ha sido una de las primeras metas logradas para los cristianos. ¿Cuántos de los que estamos acá un día decidimos seguirle a Cristo y confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es nuestro Rey, que Él es nuestro objetivo primero? Así que uno de los lenguajes claros que el cristiano tiene es este, de proclamar este pacto que hicimos. Jesucristo es nuestro Señor. Él dice que aún más adelante la gente confesará que Jesucristo es su Señor. Uno de los lenguajes que nosotros los cristianos tenemos que manejar bien es esto: Jesucristo es mi Señor. ¿Cuántos dicen así? Jesucristo es mi Señor. Digámoslo así: Jesucristo es mi Señor. A ver, alzando la mano para ver cómo le proclamamos a ese Jesús. Jesucristo es mi Señor. Hermanos, esta declaración parece sencilla, pero saben que por esta declaración muchos en el primer siglo del cristianismo murieron. Por confesar que Jesucristo era su Señor, murieron. Eran arrojados a pailas hirviendo con brea, a la boca de los tigres y todos los demás. Cristianos murieron por confesar esto: Jesucristo es mi Señor. La iglesia de Jesucristo, en primer lugar, está unida en esta declaración: Jesucristo es mi Señor. Y al decir Señor, yo estoy proclamando lealtad, yo estoy proclamando sacrificio, estoy proclamando responsabilidad, estoy proclamando la lealtad a ese Jesús Señor a quien yo he entregado mi vida. Porque he reconocido que Jesucristo es mi creador, es mi hacedor. El Dios de los cielos es el que me ha comprado. Mi mente está grabada en Él, enfocada en Él. Mi mente, mi cuerpo, mi vida, mi objetivo está alrededor, girando alrededor de su palabra, de sus enseñanzas. Por eso Jesús sabe que toda nuestra vida está encaminada para glorificarle a Él. Y esa palabra de glorificarle a Él no es una palabra liviana ni suave. Mi vida está vendida a Jesús. Y cuando mi naturaleza humana me incita a hacer algo que no tengo que hacerlo, porque no está escrita en la palabra de Dios, qué sé yo, como el hablar con mi boca, pero hacer otra con mis hechos. Eso es una deslealtad a la palabra del Señor. Lo que yo proclamo tiene que manifestar mis hechos. Yo no puedo ser de doble palabra, porque al ser de doble palabra me hago un hipócrita. Y Dios, y ese Jesús que es mi Señor, me conoce el corazón y la mente y sabe que yo no soy nítido, no soy verdadero en Él. Y eso no es glorificar a Dios. Y eso no es estar trabajando para la gloria de Él. Así que, mis amados hermanos, el primer lenguaje objetivo para nosotros es que Jesucristo es nuestro Señor. A Él debo mi vida, a Él debo mi sujeción. Uno de los primeros objetivos claros del cristiano
En segundo lugar, mis queridos hermanos, para que la iglesia sea unida, tenemos que tener la misma meta, la misma misión. ¿Qué dice la palabra en Efesios 4, capítulo 3? Abramos en Efesios capítulo 4, versículo 3. Efesios capítulo 4, versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cuántos de los que estamos acá podemos con libertad decir con dos manos levantadas y con la frente en alto que yo un día, primero, acepté a Jesucristo como mi Señor, segundo, me bauticé en Él, y tercero, ahora estoy comprometido a seguir proclamando las buenas nuevas que me salvó a mí, también a los demás? Tres cosas claras. Y cada uno en la iglesia, en la otra versión dice que nosotros, dice, hagan todo lo posible, dice en otra versión, para vivir en paz, para que no pierdan la paz ni la unidad en el espíritu. Hagan todo lo posible. Entonces, lo que está diciendo acá el apóstol Pablo en este pasaje, dice: no escatimen ningún esfuerzo, hagan todo lo posible por vivir en paz, proclamando que Jesucristo es el único Salvador y Señor, proclamando y también practicando lo que Él mandó, bautizarnos, comprometernos con Él y empezar a proclamar la palabra. Estamos unidos en esto, no estamos unidos, qué sé yo, en planes de trabajo o planes de mi vida personal, pero en la iglesia estamos unidos en un solo objetivo, en un solo vínculo. Nosotros estamos llamados a vivir en paz, cueste lo que nos cueste, vivir en paz. Yo le estaba conversando con una hermana el día de ayer, anteayer, y yo le decía: hermana, para vivir en paz en la iglesia nos cuesta también, no importa. A veces tengo que perder, a veces por $3, $1, $5 o un poquito más, nos ponemos a rozar. No importa. No importa si tal vez alguien se olvidó $5 de pagarme, yo no voy a morir por ello. Bueno, hermana, me cuesta también algún dinero a lo mejor, pero yo guardo la paz, pero guardo el gozo, guardo la amistad. Y un momento le abrazo a mi hermana, a mi hermano, y le digo: estamos en la misma fe, en el mismo objetivo, en la misma fuerza. Estamos proclamando testimonio que Jesucristo es el Señor de todos nosotros, porque somos familia en Él. Así que, amados hermanos, estamos con el mismo propósito, pero es Jesús el que marca el objetivo más grande. Abramos entonces en Mateo capítulo 28. ¿Cuál es ese objetivo grande que nosotros nunca nos olvidamos, pero tenemos que refrescarlo en esta mañana como iglesia de Jesucristo? Mateo capítulo 28, el versículo 16 al 20. Y yo en esta mañana quiero pedir que alguien en la congregación, sea hermana o hermano, se ponga de pies y con fuerza y con una voz fuerte nos dé lectura a este pasaje, versículo 16 al 20. Y ahí vamos a ver claramente para qué, con qué objetivo está la iglesia acá en la tierra, aquí en Ibarra, aquí en la iglesia Betel. ¿Cuál es nuestro objetivo claro? ¿Qué es el trabajo que Jesús nos entregó?
¿Ya están listos, hermanos? Sin miedo, con valor, con gracia, con punto y coma, leyendo esta gran comisión que Jesús nos ha dado. Amén. Amén, amén, gracias. ¿Cuántos no habían leído en su vida este pasaje, estos versículos? ¿Hay alguien que no ha leído, que lee por primera vez? Yo sí lo dudo que no hayamos leído, ¿no es cierto? Porque este pasaje ya muchos lo sabemos o lo saben de memoria, este pasaje de la Gran Comisión. Y es que es vital. Jesús ahora no es como en la oración que vimos en San Juan capítulo 17. Él ahí estaba en la última semana, iba a morir. Pero este pasaje de Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20, es cuando ya Jesús muere, cuando Jesús se va al abismo, dice, a predicar a las almas de los que habían muerto sin conocerle a Jesús ni saber nada de la palabra de Dios. Pasa todo ese tiempo y Él resucita al tercer día. Y después de que resucita se manifiesta a muchos de sus apóstoles, de los apóstoles que ahora son, pero que ahí eran los discípulos. Y algunas personas, a más de 500 personas, algunos eran ya testigos. Y Jesús, cuando ya ahora está para ascender a los cielos, Jesús da esta palabra de la llamada Gran Comisión. O diríamos, para no decir la Gran Comisión, sería que el encargo más importante que dio Jesús a su iglesia universal, a todos sus hijos, a todos los creyentes en Cristo Jesús, en el mundo entero, a los que iban a salir y a los que iban a creer a través de la palabra de estos discípulos. A ellos les está dejando la misión más importante, no solamente por la que Él vino a morir en la cruz del Calvario, sino por lo que también Él va a venir a cosechar el fruto. Es importantísimo, hermanos, para la iglesia. Y si la iglesia Betel en esta mañana dice, Señor, yo lo asumo, esta responsabilidad. Yo quisiera ser tu discípulo, tu discípula. Yo quisiera coger esta meta para mi vida, para mi hogar, para mi iglesia, para mi sociedad, para Ibarra y para el mundo entero. Yo quisiera que mi familia puedan ser misioneros, fueran predicadores, fueran líderes, fueran adoradores, sean ciudadanos del reino de Dios en plena cabalidad. Yo creo que el Espíritu Santo en esta mañana nos respaldaría con la sonrisa de Dios, porque es la única responsabilidad fuerte para la iglesia. Es que Jesús dice, por el hecho de que yo di mi vida en obediencia al Padre, al que me envió a esta tierra, Dios el Padre le glorificó tanto. Dios le dio un solo nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y confiesen que Jesucristo es el Señor. Pero esto es a través de mi obra
de su obra, de su ministerio, de su trabajo. Todo mundo va a confesar, pero a través del testimonio que usted y que yo pueda hacerlo. Él dice, por eso Dios, mi Padre, me dio toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, con esta autoridad yo los delego. Vayan por todo el mundo. Vayan por su casa. Vayan por su barrio. Vayan por sus vecinos. Vayan por sus amigos. Vayan por todo lado. Y proclamen que Jesucristo es el Señor. Que solo en Él tenemos la vida eterna y la salvación y la verdad. Porque me ha dado toda potestad. Yo les mando. Yo un día entendí, para dar mi testimonio propio, ¿no? Yo entendí un día que Jesús me dijo, los obreros son pocos. El mundo es inmenso. La mies es mucha. Yo estaba esperando que un ángel del cielo baje y me diga a mí, Nelson, yo te escojo para que seas mi servidor. Yo te escojo para algo, pero nunca me dijo nada. Nunca bajó una voz del cielo. Pero resulta que yo, por la gracia de Dios, abro la palabra y me encuentro con el pasaje. La mies es mucha, los obreros son pocos. Orad para que vengan obreros para la mies. Yo dije, Señor, ¿será para mí? ¿Será que yo estoy pensando que alguien con voz audible va a venir? Pero yo leí la palabra y lo tomé como un desafío. Dije, si los obreros son pocos, yo quisiera ser uno de esos pocos. Y le dije al Señor, si me permite servirte, dame la vida. Y el Señor ha sido tan bueno conmigo y que me da la vida hasta el día de hoy. Claro que a ratos me siento medio avergonzado porque digo, a lo mejor debo servirte más. Y tal vez no lo hago. Tal vez, claro que me siento medio entristecido porque a veces no puedo hacer más. Pero sin embargo, ahí estoy. Sin embargo, estoy diciendo, algo puedo hacer, Señor. Cuenta conmigo. Algo puedo hacer, Señor, cuenta conmigo. Yo quisiera que en esta mañana, hermanos y hermanas de la Iglesia Betel, puedan decirle a Jesús, cuenta conmigo, cuenta conmigo. Cuenta conmigo, aunque sea en lo poquito, pero cuenta conmigo, porque estoy listo para sacrificarme si es que es necesario, pero quiero ser leal para tu obra y tu honra, para ser obediente a este mandamiento de predicar la palabra por todo lado y bautizar a las personas. Ese es el trabajo de la iglesia. Pero no solo bautizarlos y dejarlos votando, sino enseñarlos, capacitarlos, ayudarles, visitarlos, animarlos, incentivarnos los unos a los otros, estimularnos, como dice la palabra en Efesios, estimularnos en el amor, estimularnos en la paz, estimularnos en el caminar con Cristo Jesús. Y quiero terminar, hermanos queridos. Este pasaje me ha desafiado a mí en lo personal. Y estoy pensando en la iglesia ecuatoriana. No estoy pensando solo en la iglesia Betel o la iglesia de Quijos o la iglesia esta o esta otra. Yo estoy pensando en la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo quisiéramos tener un avivamiento enorme, grande en estos tiempos? ¿Saben cuando la maldad está pero terrible? Cuando el miedo nos aqueja en las calles a lo mejor. Cuando estamos en la tensión de los paros ahora. Cuando estamos en la tensión de qué va a pasar en el futuro. Yo quisiera decirle a la iglesia de Jesucristo que Jesucristo, como nuestro Señor, está más vigente que nunca en esta mañana, en estos tiempos. El poder de Jesucristo no ha bajado la guardia, no ha disminuido.
El Espíritu Santo está haciendo la obra. Si en esta mañana nosotros nos ponemos una meta como Iglesia Betel de restaurar, de tener un avivamiento en la predicación de la palabra. El próximo domingo que el Señor me permita predicar, si me permite predicar y si me da el honor de predicar, yo quiero predicar el hábito del cristiano, el hábito de evangelizar. Porque nosotros no tenemos un hábito que nos den haciendo otros tal vez, o que otros puedan hacer, o que yo no tengo el don a lo mejor. Pero vamos a ver que el Señor nos da la oportunidad y la bendición de poder siempre ser testigos y de proclamar el Evangelio de Jesús. Si en esta mañana nos ponemos una meta y esta semana oramos individualmente, Señor, ayúdame a cumplir este objetivo de comunicar el Evangelio de salvación a mi amigo, a mi amiga, a mi vecino, a mi vecina. El Evangelio no va a crecer masivamente como en los años 60. ¿Saben qué pasaba en los años 60? Había una campaña evangelística y miles aceptaban a Cristo, alzaban su mano. Era un avivamiento enorme de alabanza, de música, de predicación de la palabra. Pero ahora no es así. Ahora el diablo también tiene otras estrategias. Sabe cómo atarles a las personas. Pero nosotros, con la sabiduría de Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo, también tenemos otras estrategias. Porque sabemos que el poder de Dios no ha disminuido en nada. Él sigue cambiando y transformando vidas. Él sigue queriendo salvar. Él sigue queriendo instaurar su reino. Y un reino masivo y grande. Yo siempre pienso que Jesús, cuando venga por segunda vez, no va a venir por tres. Iba a decir la otra palabra, pero ya no digo. No va a venir por 3 personas, pero va a venir por muchos que han abierto su corazón, que han entregado su vida a Jesús. Que el Señor nos permita como Iglesia Betel poner nuestras metas claras y nuestro objetivo claro, un avivamiento, una evangelización, un crecimiento, un fortalecimiento para que esta iglesia no sea solo los que estamos, sino que tengamos que hacer, aunque sea un coliseo para allá, pero donde podamos ver la gloria de Dios, porque Dios no ha bajado la guardia, porque Dios no ha cambiado de objetivo, Él sigue, y Él sigue utilizando siervos. Él sigue utilizando personas que abren su corazón y le dicen, Señor, heme aquí. Vamos a orar y aprovechemos en esta oración para decir usted con su nombre, toma mi corazón. Heme aquí, aquí estoy. ¿Quieres utilizarme? Cuenta conmigo. Señor, cuenta conmigo. Oramos. Señor Jesús, en esta mañana nos da gozo, nos da alegría saber que tú eres nuestro Señor. Saber que un día, hace muchos años atrás, tú llegaste a mi corazón, a nuestro corazón, y te confesamos con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor. Ahora, en este año 2025, quiero en esta mañana ratificar ese compromiso. Jesucristo es mi Señor. Jesucristo un día me aceptó como tu hijo y me has permitido venir hasta el día de hoy y adorarte. Pero tú conoces todo mi ser, todo mi alma, todo mi espíritu. Yo quiero en esta mañana decirte, Señor, quisieras perdonar mis pecados. Quisieras, Señor, darme esa bendición de poder ser útil para tu gloria y tu honra. Si tú quieres en esta mañana
cuenta conmigo, Señor. Ayúdame a proclamar las buenas nuevas de la vida eterna, porque solo tú eres el Señor, el que moriste en la cruz y con poder redimiste a muchos que se acercaron a tu camino. Pero ahora pido, Señor, que tú me utilices para proclamar tu palabra a mi familia, a mis amigos, a mis conciudadanos, y que tú me ayudes a ser siervo, sierva tuya con mucha capacidad, y que tu nombre sea proclamado y glorificado. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Para ti, no llegas por suerte, Dios pensó en ti. Tu historia es parte de algo mayor y la estás escribiendo aquí en Betel. Aunque el mundo te hizo dudar, aquí puedes volver a empezar. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. En Betel se vive con fe, eres parte del plan del Rey. Aquí celebramos que llegaste, tu vida es un milagro andante. No más temor, hay libertad. En Betel puedes volver a ser. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. En Betel se vive con fe, eres parte del plan del Rey. Aquí celebramos que llegaste, tu vida es un milagro